La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen, FINI 2021, en su modalidad virtual. María Luisa Pazarge, Acapulco, Guerrero, 1956. Diseñadora gráfica independiente especializada en diseño editorial, maestra por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco en diseño y producción editorial, directora de La Cabra Ediciones, www.lacabraediciones.com. Rogelio Cuellar es uno de los artistas con mayor reconocimiento y prestigio en el circuito internacional de la fotografía. Cursó estudios de cine, artes plásticas, publicidad y periodismo. Ha desarrollado su oficio dentro del fotoperiodismo y la fotografía de autor en 3 vertientes: el paisaje rural y urbano, el desnudo fotográfico y el retrato de creadores. Hola, soy María Luisa Pazarge. Hola, soy Rogelio Cuellar. La química es la disciplina que se encarga de analizar y comprender cómo están compuestas las sustancias y cómo se transforman. Quemeia, que proviene del griego humus y significa el arte de extraer jugos, es el ancestro de la palabra química. En árabe, quemeia se transformó en alquimilla y luego fue adoptada por los europeos como alquimia. Quienes se dedicaban a la alquimia se llamaron alquimistas. Después, la palabra alquimia se transformó en química. En 2015 descubrimos que el neurólogo inglés Oliver Sacks, fallecido ese año, era un admirador de la tabla de los elementos químicos. Pensamos entonces en hacer una tabla pictórica de elementos químicos e invitar no solo a artistas plásticos, sino también a científicos, fotógrafos y músicos. Comenzamos poco a poco a trabajar en el proyecto. Hicimos varias listas, tanto de artistas participantes como de investigadores, que nos apoyaran en la parte científica. Definimos el tamaño de los bastidores para las piezas pictóricas. En 2018, la UNESCO declaró 2019 como el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, debido al 150 aniversario de la creación de la tabla. Esto definió el tiempo. La exposición tendría que inaugurarse en 2019. Situémonos a finales de la década de 1860. El químico ruso Dmitri Mendeleev escribe en tarjetas los pesos atómicos de los 60 elementos conocidos hasta ese momento. Coloca las tarjetas en una mesa, las despliega, las barajea, las reordena una y otra vez. Pareciera que está jugando un solitario de cartas. Está en realidad buscando una guía, un patrón, pues está escribiendo un libro de texto muy importante para él y para sus alumnos. Sin embargo, lo que le muestran las cartas no lo convence. Entonces decide bosquejar una tabla. Como dice Roald Hoffmann, Premio Nobel de Química 1981, la tabla que hizo Mendeleev y se ha completado hasta tener los 118 elementos conocidos hasta el día de hoy, nos muestra cómo está organizada la materia, atendiendo a sus similitudes, al tiempo que pondera sus diferencias. 90 de esos elementos constituyen todo lo que hay en el universo conocido. Los otros 28 son elementos sintéticos que han sido creados en laboratorio. A cada creador invitado le dimos un bastidor de madera forrado con lino de 60 por 60 centímetros y el nombre de un elemento. Cada uno de ellos tuvo que plasmar, de acuerdo con su lenguaje pictórico y sus conocimientos, los pusimos a estudiar, su interpretación de ese elemento en particular. Como fotógrafo, desarrollé un concepto particular para hacer los retratos de los participantes. Utilicé un pizarrón negro de fondo y pedí a cada artista que escribiera con un gis blanco el símbolo del elemento que le había tocado en suerte representar. Todos los retratos son fotografías analógicas en blanco y negro.
A continuación veremos las obras que representan cada uno de los 118 elementos, agrupados en 9 series. De cada elemento se da a conocer su nombre, su número atómico y su estado físico. De las piezas pictóricas se menciona el nombre de su creador, su línea de trabajo y los materiales utilizados en las piezas, además de representar el retrato del artista. Comenzamos con el retrato de Dmitri Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos químicos. La primera serie de elementos son los no metales y son 7. Los textos que acompañan a cada pieza fueron redactados por un equipo de escritores asesorado por varios investigadores y científicos. Estos textos van más allá de la sola descripción física, material de los elementos. Son narraciones que nos hablan desde la historia, desde la literatura, desde el arte. Anécdotas, poemas, reflexiones sobre los elementos y su forma de estar en este planeta, de relacionarse con nosotros y nosotros con ellos. La segunda serie es la de los metales alcalinos. Aquí tenemos 6 piezas. En 2018, gracias al programa Arte, Ciencia y Tecnologías ACT, iniciativa generada entre la UNAM y la Secretaría de Cultura, logramos un pequeño pero significativo apoyo económico para este proyecto. Del 22 al 26 de mayo de 2019 se presentaron en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM, en el marco del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, 24 piezas, un adelanto de lo que sería esta gran exposición colectiva. La serie de los metales alcalino-térreos está conformada por 6 elementos.
La siguiente serie, la más larga, es la de los metales de transición. Son 64 elementos.
El objetivo de la tabla de los elementos de este proyecto fue desde su inicio en 2015 mostrar el universo de la química desde una óptica diferente, más allá de la materia escolar difícil y aburrida, la del juego del conocimiento científico y de las interpretaciones a través del lenguaje plástico, literario, lúdico y poético. La serie Otros Metales consta de 7 elementos. La serie Metaloides está conformada por 7 elementos.
se involucró activamente con el proyecto. Llevó a cabo un registro visual desde el montaje hasta la inauguración. El resultado es el documental La tabla de los elementos, con Víctor Mariña en la dirección y Julio Caballero en la producción, y que resultó ganador del premio al mejor documental de arte en la pasada edición del Festival Pantalla de Cristal 2020. La serie de los halógenos son 5 elementos. La serie de gases nobles son 6 elementos. En total participaron 13 escritores y científicos y 121 creadores que conforman un amplio abanico generacional, desde grandes maestros hasta jóvenes que cuentan ya con un lenguaje personal. Durante los meses de estrecha colaboración con los artistas, tuvimos muchas conversaciones llenas de propuestas y reflexiones. Todos coincidieron en 2 puntos: la necesidad de itinerar la exposición por la mayor cantidad de espacios nacionales e internacionales posibles, y el hecho que alguna institución o empresa adquiera la exposición completa. Por último, la serie de los sintéticos está conformada por 9 elementos.
La exposición se inauguró el 19 de septiembre de 2019 en Universo Museo de las Ciencias, que fue realmente el espacio idóneo para presentar este proyecto que conjuga la ciencia y el arte. Queda en el aire la propuesta de su itinerancia, así como su adquisición por parte de alguna empresa o institución. Hay que mencionar también que se hizo un libro catálogo, mismo que se encuentra ya diseñado y listo para entrar a prensa. La tabla de los elementos ha sido uno de nuestros proyectos más ambiciosos. Su temática no tiene caducidad. Bien dice el escritor Carlos Chimal, la tabla periódica de los elementos químicos es una fiesta de la simetría, uno de los logros más importantes del conocimiento humano. Quedamos profundamente agradecidos con los artistas, con los escritores y científicos y a todas las personas que se involucraron en este proyecto. Gracias. Muchas gracias.